Episodio número 316 de Pleno Emprendo. Consultor. Entrevista a Claudio. Claudio es licenciado en nutrición y pasó de cero a facturar $5.000 mensuales en pocos meses, ofreciendo un servicio de consultoría a empresas de productos alimenticios plant-based, alineado con sus principios. En esta entrevista nos comparte cómo, después de atravesar una enfermedad grave y varios fracasos profesionales, encontró claridad y dirección. En esta entrevista nos cuenta las decisiones claves que fue tomando para construir esta propuesta de nicho con tanta demanda. Una historia de resiliencia, propósito y acción concreta para construir un negocio rentable con impacto positivo. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Bienvenidos a otro episodio de Pleno Emprendo, esta vez otra entrevista como estamos acostumbrados todas las semanas, con gente que ha hecho un lindo proceso que definitivamente tuvo un antes y un después en este último tiempo y hoy no es la excepción. Estamos hablando con Claudio, él es consultor de empresas de productos plant-based, que como me decía recién es una mejor manera de decirlo que de productos vegetarianos y veganos, ahora nos explicará por qué. Y él ha pasado de prácticamente cero, digamos, si bien recuerdo, a unos $5.000 y está en pleno crecimiento en muy poquitos meses. Y hoy nos va a contar un poquito cómo fue que lo logró, cuáles fueron los desafíos y las decisiones que fue tomando en el camino. Así que muy bienvenido, Claudio, muy buenos días. Hola, buen día, Marian. Bueno, antes que nada, muchas gracias ahí por esta oportunidad. También un poco increíble para mí haber empezado hace tan poco, también este salto al vacío no vacío, ¿no? Porque en realidad vacío es del animarse y darlo todo, pero en el fondo uno tiene esa confianza de que se puede. Ahora que funciona o no es otra cosa y creo que ese es lo increíble para mí, estar acá de pronto en el podcast que yo venía escuchando hace tanto tiempo. Sí, totalmente, gracias. Sí, además tan rápido, ¿no? Creo que han sido los resultados por ahí más rápidos de lo que cualquiera hubiese esperado, de lo que nosotros esperábamos, de lo que vos esperabas probablemente. También, y eso realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Siempre nosotros en el grupo interno de ahí de coaches festejamos, genuinamente festejamos cada vez que nuestros clientes tienen resultados, nos ponemos verdaderamente contentos en la privacidad de nuestros grupos. Y tu caso fue muy particular también. De hecho, me acuerdo el otro día que hablamos hace poquito, el viernes pasado, o sea, hace unos días, Sí. que me acuerdo que cuando conocí tu caso, dije, mira, si esto funciona es una bomba. Dije, wow, o sea, tiene que funcionar, porque es muy específico. Pero si funciona es una bomba. Así que empecemos por ahí, contame un poquito y contale a la gente que está escuchando de qué se trata tu propuesta, a quién ayudás y de qué forma, ¿no? Perfecto. Sí, opino lo mismo. A ver, yo soy licenciado en nutrición de base. Me recibí en el año 2017 y, y desde lo que es la universidad, si bien, a ver, la nutrición tiene como aristas muy marcadas de a lo que uno se puede dedicar. Y si bien lo primero y principal es atender pacientes, ayudarle a armar una dieta, un plan de alimentación, yo en ese entonces tuve algo bien claro que era que yo, por unas cuestiones de salud que después voy a compartir, quería hacer un aporte desde la alimentación vegetal basada en plantas, que es lo que me ayudó a recuperarme, entre otras cosas, pero nunca tuve esa vocación directa a la atención de pacientes. Y en ese entonces tuve la posibilidad de trabajar en el INTA, en un equipo de científicos que evaluaban, digamos, diversos factores de los alimentos, y me fascinó, me encantó, y dije, bueno, en ese entonces yo quiero aportar a la sociedad, así como quien atiende pacientes, desde la parte de los alimentos, como salud pública, de antes de que llegue a la mesa lo que van a consumir. Pero bueno, la verdad es que el mundo de salud, que esto incluye a la salud también, es un ambiente en el cual se juega mucho por los papeles pegados en la pared, y también por lo académico, ¿no? Yo soy un poco bastante disruptivo en ese asunto. Fui una persona que
que me tuvieron que pedir por favor de que me ponga camisa y corbata para la entrega de diplomas. Así, con eso te imaginarás cómo era. Pero en ese entonces había recibido becas, un montón de cosas que a mí me iban como inflando, la verdad, o sea, me iban generando mucho ego, podría decirlo, pero al fin y al cabo no me estaban dando nada de lo que es aspectos económicos y cada vez me estaba costando mucho más poder dedicarme a lo que me gustaba y terminé, digamos, trabajaba en 3 laburos a la vez, siempre fue así, en una obra en construcción, en un hospital trabajando gratis, bueno, dando cursos, talleres, tratando de hacer malabares como podía. Y en el fondo tenía, bueno, siempre bien claro esto de que quería brindar un servicio de valor, pero la verdad es que no sabía cómo y lo veía muy lejano, cómo después de haber recibido, cómo voy a entrar al INTA, cómo vuelvo a llegar a una empresa que me mire y me diga, che, a ver si vení, ayúdame a, no sé, a ver qué problema estoy teniendo adentro. Entonces, se conocía los casos que llegan a eso, son personas que están hace 15, 20 años en el rubro y te tenés que alienar con ellos o amigar o llegar de alguna forma para poder entrar a ciertos sectores. Y si no, te queda hacer la que pueda, digo, como la mayoría de muchos compañeros o amigos de la universidad. Eh, entonces creo que yo de base soy licenciado en nutrición, fui haciendo posgrados, me fui capacitando. En la parte, digamos, académica fui lo más riguroso posible y lo sigo siendo, pero ya pasó a ser más en este momento por una vocación, gracias a estos últimos 3 meses, que por un encontrar trabajo desesperado, digamos. Ahora se volvió como una cuestión de esto, como vos decís, Marian, a veces no podés ni dormir de imaginarte cómo hacer para que el cliente se sienta y diga, che, menos mal que conocí a Mariano, menos mal que conocí a Claudio. Entonces, eso me cambió el paradigma completamente, digamos. Qué interesante. Eh, Fíjate cómo es muy, muy impresionante como cada vez que hablo con profesionales en general de industrias, de áreas tradicionales, pero especialmente de la salud, está como este paradigma, ¿no? Tan instalado de, che, para que te vaya bien tenés que estar 10, 15, 20 años como quemándote, viste, haciendo cosas gratis, mal pagas, sin sentirte valorado, sin sentirte de alguna manera reconocido, ¿no? Y definitivamente la persona que sale de esa Matrix, que hoy tiene muy mala prensa eso porque se utiliza esto de salir de la Matrix de mala manera, ¿no? Es medio shadow, ¿viste? sí, Como para el que está en los sí, negocios. como masivo. Es masivo, claro, como masivo, exactamente. Pero tiene mucho de eso verdaderamente, como de salir de ese pensamiento, si querés, como, ¿viste? Que se da. ¿Cómo se dice? Cuando todos piensan lo mismo y es muy difícil salir, tiene una palabra, ¿no? Como que, sí. Sí, sí, clonado de Sí, estar, sí, como que te metes en ese pensamiento colectivo y es muy difícil salir, ¿viste? Como, eh, pero las personas que lo hacen es como que la jaula estuvo siempre abierta, ¿viste? O sea, como que la jaula claro, estuvo siempre abierta y tenías sí, que agarrar y abrir y hacer así, ¿viste? Como y salir, ¿no? Esa imagen de, che, estaba acá encerrado simplemente porque no me animaba a abrir la puerta, ¿no? Y porque todo el mundo... eh, y creo que eso es muy, muy común a personas que vienen ya hace rato. ¿Vos en qué año te recibiste, Claudio? 2017, en el 2017 me recibí, sí, ya hace como pasa el tiempo. No pasó mucho tiempo, pero bueno, pasó rápido, creo. Ujú. Sí, Eso, ¿no? Y seguir, digo, ¿viste? Esta frase de cuando vos tenés solo un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Entonces, mucha gente que se recibe, ya te digo, de la salud, de otras profesiones, dice, bueno, para que me vaya mejor, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que seguir estudiando. Entonces tengo que hacer un posgrado y claro, una maestría y no sé qué cosa. Digo, que está muy bien. Acá no estamos en contra, ¿no? Porque siempre me putean porque parece que estamos en contra del conocimiento. Tipo, no. Nos encanta el conocimiento. De hecho, trabajamos para que las personas vivan muy bien de eso. Pero lo que digo es, cuando uno quiere vivir bien económicamente de sus conocimientos, no tiene que seguir profundizando, sino como complementando con esas herramientas más transversales, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación, con la venta, con esto que vos decís, de decir, bueno, ¿cómo me oriento a mi cliente? Una cosa que vos dijiste también muy interesante, como, ¿cómo hago para que esta persona que por ahí me necesita venga y me consulte? ¿Entendés? O sea, ¿cómo me descubre esa persona que me necesita? claro. Que vos hablas ahí del INTA y qué sé yo.
digo, bueno, eso se puede hacer. Lo maravilloso de todo esto es que hoy tenemos las posibilidades, con el método correcto, de hacer que personas que están ahí afuera, que nos están necesitando desesperadamente, nos conozcan, o sea, y se pongan en contacto con nosotros. Y eso es muy, muy bueno. Sí. Em, ¿Cómo fue ese momento, Claudio, si querés, como de discernimiento, de toma de decisión, de descubrir que había algo más ahí que vos querías y que necesitabas y que evidentemente veía gente que por ahí lo estaba logrando, ¿no? Pero que todavía no sabías cómo. Decías, che, me parece que acá hay algo, pero no sé cómo. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cómo fue? ¿Qué recordás? Bueno, ahí es muy particular porque creo que se unieron dos aspectos de mi vida, que uno recién vos lo tocabas, Marian, que era el que la jaula siempre estuvo abierta. Y por ahí, digamos, cuando en el proceso de mi infancia he atravesado con muchos periodos, digamos, digamos, de escasez, de temas familiares, que me llevaron a mí, digamos, de chico, digo, cuando tenía 11 12 13 años, a estar en el mundo del alcohol, drogas, etcétera, y caminar mucho en la calle, ¿no? Pero nunca, digamos, me sentí identificado, digamos, con la calle. Siempre sentí que en el fondo algo de valor tenía para aportar al mundo, pero ese chico que estaba ahí, digamos, caminando en la calle no tenía el valor ni comprendía qué es lo que tenía para aportar, pero siempre tuvo un llamado interno a decir, para, Clau, a ver, esto no va a ser tu vida y no tiene que ser así. Entonces siempre tuve esta cuestión de decir, che, hay algo de todo esto que a mí me manifiesta o me pone enfrente de los ojos el mundo que no puedo concebirlo, o sea, no lo puedo aceptar y entiendo de que no tendría que ser así. Entonces, por un lado, agradezco ese incentivo, digamos, de siempre sentir de que hay algo más, aparte de eso que estaba sucediendo. El punto de quiebre en el cual yo siento de que eh, algo tengo que activar, digamos, como mecanismo para empezar a cambiar, fue en el año 2011, 2010, 2011, que me diagnostican leucemia. En ese momento recuerdo que había recién hace 1 o 2 años dejado toda esta vida de la calle, etcétera. A la par venía laburando en obra de construcción, y en ese entonces, cuando me dijeron que tenía leucemia, una parte que era de la estructura de mi vida se vino abajo, pero resurgió otra. Es decir, quizás que esto tiene un contenido muy también espiritual para mí, pero sea para quien lo tenga o no, por cualquier foco, hay algo que vos siempre decís que es imprescindible tener la confianza, o sea, como que es una condición como a veces necesaria. Y en ese entonces recuerdo de cuando me dijeron esto, che, mirá, Clau, tenés leucemia, yo pregunté directamente cuánto tiempo me queda, ¿no? Y en ese entonces me habían dicho, mirá, puede ser 3 meses, 3 años, no se sabe, depende también de vos. Eh, yo digo esto de la reja porque uno, escucho muchas veces que uno dice todo se debe a uno o no le debo nada a nadie. La realidad es que yo, completamente contrario, a pesar de la infancia y la vida que tuve, siempre tuve la ayuda de algún lado, o sea, inimaginable de algún lugar, siempre estuvo ese pie o esa palmada, esa empujada, como, che, no, Clau, por acá. O sea, sufrí hasta un punto para darte cuenta de que tenés que estructurar las cosas de otra forma. Entonces, en ese entonces, yo había conocido una familia que en conjunto también con mi hermano, que hasta el día de hoy se esforzó siempre por la familia, mi papá, siempre me ayudaron un montón. En ese entonces dije, bueno, yo tengo que transformar algo de mi vida y decidí en ese entonces justamente ir a estudiar, por recomendación y por empuje de todos. Fue increíble el haber empezado a estudiar, que todo lo que estudiaba de nutrición me fascinaba. Y con la alimentación que estaba llevando, sucedía de que la cantidad aparte del estilo de vida y la ayuda de los médicos, bueno, iba cada vez dejando pastillas, dejando remedios, los estudios empezaban a salir mejor. O sea, hoy en día yo siempre agradezco porque ya pasaron 15 años de estos 3 meses. Y cuando estudiaba y terminé de estudiar, yo supe, bueno, a ver,
todo esto que viví, este llamado que viví en la calle, todo esto que experimenté, lo quiero transformar de alguna manera para que otro no lo pase. Ahora, en el principio fue a los tortazos porque, claro, en el INTA yo no puedo transferir todo esto y decirle a los de la Serenísima o a cualquier empresa, che, mirá, no hagas esto porque estás lastimando a la gente. Lo hice, me pegué muchos tortazos, digamos, fui también como desplazado de muchos ambientes por esta razón, pero siempre tuve este instinto de decir, bueno, como de chico salí, ahora también voy a apuntar lo mismo, desde la educación y desde los alimentos. Entonces llegó un punto en el cual yo en esto ayudaba en la universidad, en la UBA, a dar clases a los que se especializan en nutrición, los médicos, y le da justamente clases sobre tecnología alimentaria. Y están todos durmiendo. El doctor al que yo le ayudaba me dijo que nunca iba a poder llegar a estar a cargo de una clase porque no tenía un máster, porque no tenía... Y yo dije, pará, o sea, ¿quién me manda que tenga que seguir el sistema impuesto por esta gente? Digo, entonces ese llamado me hizo que yo, investigando las redes, me encuentro con Pleno Emprendo. No tuve otro contacto, digamos, para así decir, con gente que digas, che, esta persona está estructurando su negocio, está haciendo esto, está aprendiendo a vender. Lo primero que apareció fue Pleno Emprendo y fue directo al corazón, como que agarré y dije, ira por acá, dije, sí. O sea, en cuanto empecé no lo dudé. Pero claro, el Claudio entonces, estaba con 3 laburos a la vez, Claudio siempre con deudas, Claudio tratando de zafarla por acá, por allá, siempre en la guerra, ¿viste? Entonces, escuchando los mensajes, que siempre me acuerdo de esto, vos también decís, de una persona que te había dicho que uno de los grandes cambios había sido espiritual también, más allá de lo laboral. ¿Por qué? Porque conecté con algo de saldar cuestiones internas en relación a mi visión sobre el dinero, sobre las finanzas, sobre la economía. Y bueno, es en este punto en el cual cuando empiezo a escuchar cada vez más los podcasts, y todo coincidía, o sea, todo me estaba hablando a mí, todo me está diciendo, Clau, a ver, yo vengo de trabajar con algunas empresas y vengo trabajando de una manera completamente disruptiva. Alguien diría, che, Clau, te metes en una empresa, por ejemplo, en la que trabajé de fideos, de arroz vegetarianos, diría, cuando haces el rótulo, llama a un profesional de rótulos, cuando registras la marca, un profesional de la marca, para organizar el flujograma de dónde van las máquinas, el personal, la capacitación, llama a profesionales que estén titulados de eso. A ver, yo estoy titulado y nosotros aprendimos todo eso y tenemos la capacidad, porque ¿por qué no hacerlo todo? Entonces, en estas experiencias, como que me fui entrenando en decir, che, pará, en más que nada en la autoconfianza. Decir, pará, hice esto y salió bien. Mi visión esta salió bien. No sé, te doy un ejemplo, ¿no? Me dicen, tenemos una línea de fideos tradicionales y no se vende bien. Le dije, bueno, a ver, tenés que transferirla y hacer un paquete que sea ramen vegano sin TAC, porque en Argentina no hay. Ahora vamos, perdón, ahora vamos, porque te quiero preguntar por eso específicamente, ahora nos recontra metemos ahí, que me parece súper interesante, pero la realidad es que, digo, algunas cositas para comentar respecto a eso, ¿no? Esto que decías de la espiritualidad, yo te digo que creo que es de lo mejor que me han dicho como elogio a Pleno Emprendo y a este movimiento, vamos a decir, que fue Santi en el presencial. ¿Tuviste en el presencial vos, Claudio? No estuve en el presencial. Que me dijo algo así, como que había aprendido más de espiritualidad en un par de meses en Pleno Emprendo, tratando de ganar más plata, que con todos los gurúes que venía siguiendo hace un montón de años, decía, ¿no? Todos los gurúes espirituales. Y le digo, es realmente muy poderoso, o sea, y realmente me moviliza un montón lo que me decís, porque verdaderamente yo percibo eso, como que es casi como que cuando uno se enfrenta a cosas terrenales, como por ejemplo encontrar tu voz, salir allá afuera a comunicar lo que vos tenés para dar al otro, encontrarte con otra persona y enfrentarte a esa incomodidad de poder convencerlo de que sos la persona adecuada, recibir ese pago y sentirte bien con eso y comprometerte a darle el resultado, como decías, a orientarte a una promesa y verdaderamente a lo que es la otra persona y ponerte en posición de escucha y de servicio, digo,
eso es recontra espiritual en el fondo, ¿entendés? Es recontra espiritual, o mejor dicho, está atravesado como por un montón de cuestiones recontra profundas que uno tiene que tener claras, ¿no? Para poder hacerlo. Para poder hacerlo bien, ¿no? Desde la integridad, desde lo ético, desde lo moral. O sea, verdaderamente tenés que estar muy centrado. Si no, no lo puedes hacer o lo haces disociando demasiado y si querés como, ¿no? Sin estar como integrado y alineado a vos realmente. Entonces, eso me parece súper interesante. Después, otra cosita que quería comentar es esto de cómo, fíjate, ¿no? Vos contás una historia de, no sé, me imagino, no dijiste esa palabra, pero de cierta soledad, de calle, de drogas, has mencionado, de una enfermedad muy, muy jodida, muy, muy difícil. Y yo siempre digo, cómo la gente, ¿no? Ante las mismas cosas que le suceden, encuentra como explicaciones o conclusiones totalmente contrarias, ¿no? Vos te sobraban, sí, te sobran, tipo, y te sobraban las explicaciones para decir yo no acciono, yo me quedo como chiquitito y en posición de víctima, te sobraban las excusas para hacer eso, pero por demás, ¿entendés? Sí. Y sin embargo, vos lo tomás como un motivo por el cual a vos eso te impulsó. Entonces, ¿no? Y esto es un caso muy extremo, pero por ahí en casos más normales, como, bueno, hay mucha gente que dice, como en mi casa tenían una mala relación con el dinero y no sabían nada de finanzas o de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, y acá, dos caminos diferentes. Claro. Uno dice, por eso es que yo soy igual y la verdad es que nunca me voy a llevar bien con el dinero. Y esto es así para siempre en mi vida y para mi descendencia también. O, justamente como esto era así, la verdad es que me tuve que forzar un montón en aprenderlo. Y es por eso que hoy soy como un agente de transición de generación a generación, en donde mi familia sí, de alguna manera, va a tener una buena educación para esto. Entonces, le pasa lo mismo, simplemente que deciden a partir de eso de forma muy diferente, ¿no? Y ahí metámonos a eso que ya empezaste a decir de alguna manera que me parece súper interesante. Vos venías como licenciado en nutrición, investigando un montón de temas, con una experiencia personal respecto de cómo probablemente cambios en tus hábitos de alimentación, nunca me lo mencionaste particularmente, pero es muy probable que sea así, te haya cambiado mucho tu vida y tu salud. Y digo, pero hay un momento en donde en este comienzo del proceso uno tiene que decir, bueno, con todo esto, con todo mi conocimiento, con toda mi experiencia, con toda mi vocación, con todas las cosas que me apasionan, ¿a quién elijo servir? O sea, ¿cuál es mi nicho? ¿No? ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es ese problema principal que yo voy a solucionar y de qué forma? ¿No? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de discernimiento que fue hace poquito? O sea, la realidad es que fue hace poquito. Sí. Exactamente. Está completamente también en proceso de desarrollo. La verdad que yo recuerdo cuando empecé María, me mandaste un mensaje en el cual decía, como todo bárbaro, Clau, pero esto de a veces uno avanza 1 centímetro para 1000 lados y en realidad lo que tenés que hacer ahora es enfocar. Entonces yo en ese momento tengo también la bendición de que trabajo también con mi hermano, de hecho mi hermano también está en pleno emprendo, entró con su proyecto y en la oficina de mi hermano tiene una mesa larga, le agarré estos rollos de hojas que son para planos de obras, para arquitectura, planché en la mesa y puse a bajar de estas experiencias que tuve, que fue lo que alegró a las personas para las que trabajé y si se dice también podría decirse que es lo que a mí me haría bien también hacer, digamos. Entonces, reuniendo, como decís, todas estas cuestiones académicas, conocimientos, experiencias, más obviamente la ayuda de ustedes, de Pablito, que es mi coach, cómo tratar de bajar y concentrarlo en algo. Yo sabía que la verdad es que yo me sentiría muy bien trabajando con personas que quieren hacer un bien a las personas. Entonces, es algo muy sencillo. Lo que sucede es que hay ciertas personas que no saben que están haciendo un mal a los demás y están como firmes en eso. Estoy hablando de la salud, del alimento y la salud.
Pero hay realidad que en el mundo de las empresas, el marketing, si se quiere, el branding, las publicidades, hay reales engaños y sabiendo que hace mal, con fin de sacar un provecho económico, yo dije, bueno, yo no quiero trabajar con este tipo de gente a no ser que lo que yo digo les resuene y quieran cambiarlo. Entonces ahí empecé a tener un concepto para, yo me dedico a la alimentación plant-based, que yendo a ese caso, lo que vos decías al principio, no se dice tampoco vegetariano y vegano porque no es encapsular, sino hablar de plant-based a base de plantas. Eh, es un término mucho más amplio que decir vegetariano y vegano y no encuadra a la gente en un casillero. Entonces, en ese momento supe, bueno, tengo que ayudar a empresas plant-based. ¿Por qué? Porque para mí, y desde el concepto de Claudio, el aporte a la salud de la gente va a venir a base de las plantas. O sea, eso es indiscutible porque es mi convicción y es lo que me trajo hasta acá. Después uno podría ver, estar en la lupa de X y decir, bueno, sí, no, etc. Pero la verdad es que ni me va ni me viene. Entonces dije, yo ayudo a empresas plant-based. O eso o nada. O sea, y de pronto dije, o aquella que quiera cambiar, digamos, que quiera hacer alguna modificación, quiera hacer más saludable el alimento. Entonces, en base de esa premisa, empecé a trabajar todo el resto. Es decir, algo que nunca había hecho en mi vida era pensar en esto, comparar qué tenían en común, que es algo que, a ver, que yo lo hice en las empresas de alimentos, pero aplicado a mí mismo, era tan obsoleto que nunca lo había visto. O sea, no había visto que esto iba a ser el proceso de desarrollar mi negocio, el agarrar y investigar el mercado, investigarme a mí. Es muy, muy increíble. Bueno, entonces ahí es cuando decidí que sea empresas plant-based, que específicamente, digamos, se encuentren en una estructura en la cual no tienen buenas ventas o por el desorden no pueden generar buenas ventas y necesitan estructurar. Entonces ahí se fue como puliendo cada día un poco más esa propuesta que terminó siendo como ayudar a empresas plant-based a estructurar su posicionamiento y comunicación para generar más ventas. Entonces, como que esto trajo mucho porque yo no sabía, en el caso de lo que te decía de esta empresa de fideos, yo no sabía cómo, que hago rótulos nutricionales. No, o sea, eso la verdad es que si bien hay gente que se dedica a eso, me siento y en una hora lo hago. Está, ¿y qué es, o sea, qué es lo que le estoy brindando que esa persona me diga, che, buenísimo lo que hiciste? Y cuando eran tantas cosas me di cuenta de que tenía que ver con esto, ¿no? Una estructuración de su posicionamiento, porque evidentemente a las personas y las empresas que ayudo no están comunicando bien, no tienen esa claridad, solo saben hacer bien un producto, les sale excelente, pero no, la gente no lo percibe. Internamente suelen tener un montón de problemas, no llevan el stock, no saben cuándo se le termina, cuándo se le vencen los productos. Si les preguntás de acá a 6 meses, no saben cuánto deberían vender para tener porcentaje de reinversión. Entonces de ahí, tampoco quiero hablar un montón, María, no sé, viste. Yo te interrumpo, Sí, vos métele. perfecto. Entonces, eh, eh, cuando salió esto, estaba la otra variable que vos le dijiste también, es, sí, yo tengo confianza, tengo fe, tengo convicción, pero ¿estará ahí esa empresa Plan B o que quiere transformar, que agarre y diga, che, Claudito, sí, a ver qué estás diciendo? Y yo, si te soy sincero, desde ese lado, no lo podía creer tanto, pero algo me decía, vos seguí, a ver, si, o sea, pica todos los días y rompe la piedra y después sacarás conclusiones. Entonces, como no entendía, digamos, de un sistema de cómo armar un negocio, por sobre todo online, hice los pasos que me fueron guiando constantemente, sin frenar, y me di cuenta de que no solamente había empresas plant-based allá afuera, que yo pensaba que por LinkedIn quizás iba a hacer buenos contactos, iba a aparecer, contraté el Sales Navigator, el de LinkedIn, empecé a prospectar, nada, un silencio. Cuando se activó Instagram, me empezaron a agregar personas que no tienen seguidores, casi no siguen a otras personas. Y yo empecé a decir, ¿y esta gente qué? Bueno, y cuando empecé a prospectar, empecé a comunicarme con ellos, no, bueno, a ver, yo soy dueño de una agroexportadora, bueno, yo soy, y empecé a decir, o sea, como eh, este concepto de, mirá, tenés que a llamadas telefónicas ir, traje, presentarte, maletín, que yo dije, no, todo lo contrario,
Y bueno, y esto empezó a generar estos contactos que yo no podía creer que estaban ahí afuera, y me empezaron digamos, a motivar muchísimo más y dije, no, sí, tengo que estar acá. Y justamente desde acá, de donde sale, los primeros clientes, fue increíble porque en cuanto me dice mi coach, mira, Clau, evidentemente orgánicamente estamos perdiendo tiempo, vamos a activar publicidad, aprovechemos, andale. Tuve inmediatamente con coach de publicidad, mi hijo hace una publicidad abierta durante 10 días y vemos con un mínimo así de $2. Y como no sabía ni prospectar ni vender, me sumé a las charlas grupales de prospección y venta y después una de venta particular. En menos Ahí de vamos, 3 semanas. ahí sí te Sí, sí. interrumpo porque ahí pasamos a la otra parte Sí, que me súper interesa, pero quiero hacer un corte ahí en lo que sí, es sí, como sí, sí. vamos a decir, el nicho y la propuesta que me parece súper interesante para decir algunas cositas ahí. Y ahora nos metemos con Sí, el proceso que está buenísimo, pero sí, fíjate, digo, lo potente que es esto cuando está bien, o sea, cuando está basado como en un buen método y un buen proceso que tiene que ver con cómo alineamos, ¿no?, nuestra vocación a nuestro negocio, ¿no? Digo, esto lo vengo repitiendo hace rato, evidentemente es recurrente, que es esto de nadie puede competir con el que se divierte trabajando, ¿viste? Contra alguien que se divierte trabajando. totalmente. Entonces, Sí, sí, esto es muy poderoso, el hecho que vos digas, yo quiero trabajar con personas, con empresas que están alineados a mis convicciones, ¿no? O sea, eso si querés lo que vos estás diciendo. Y a mí sí, me parece brillante la forma como de expresarlo. Esto no es un negociable, esto es innegociable. Pero además lo interesante de esto es que cuando vos haces ese tipo de elecciones, te ayuda a ganar más guita. O sea, esto es lo que yo quiero decir, como que hay gente que no lo puede, que no lo comprende, piense que ese tipo de elecciones lo alejan de la plata y no es así, claro, porque vos te vas a diferenciar, vas a siempre dar un paso más, vas a sí, aprender siempre un poco más, vas a estar siempre un poco más comprometido. Entonces, el hecho de le vas a agregar muchísimo más valor a estas personas, la vas a entender, vas a tener ganas de atender el teléfono, vas a tener ganas de ponerte a pensar a ver cómo servirlas mejor. Entonces, todo eso va a hacer que le agregues muchísimo más valor y la persona te va a pagar en proporción, si sabes capturarlo, en proporción al valor que vos estás aportando. Entonces digo, elecciones que alineen nuestro negocio a nuestra vocación y lo que realmente nos interesa en nuestra vida, nos hace ganar más plata, no menos, más. claro. O sea, parece muy simple lo que estoy diciendo, pero te juro que no es así. Y vos que venís del mundo de la salud probablemente digas como, no, yo sí quiero ganar plata, debería trabajar entonces con las multis que ponen, en tu caso, que, o sea, a vos te interesa ese tema, que venden ultraprocesados y engañan a la gente, pero lo hago porque tengo que mantener a mi familia. Sorry, no es así. Perdón. O sea, No, no, si no querés es hacerlo, así. genial, pero no es necesariamente así. No es Claro, necesariamente así. De hecho, es muy probable que muchas veces cuando vos haces como un recorte del tipo de persona por tu vocación y además por tus conocimientos específicos y tus intereses específicos, probablemente llegues a un nicho mucho más específico que no tenga tanta oferta, o sea, que haya más asimetría entre oferta y demanda. Seguro que en el sí, mundo de Internet vas a conseguir, muy probablemente consigas a alguien con esa problemática y esa persona no pueda comparar tu propuesta con otra, con lo cual puedas cobrar mejor. Entonces digo, claro, por Dios, sí. gente, no, uno cuando se acerca a su vocación no se está alejando de la plata. Convergen, gracias a Dios convergen. O sea, donde está tu Sí, vocación también está la plata si tenés los métodos de captura adecuados de valor. Entonces, total. eso es lo primero. Lo otro también, que me gusta también como siempre decir que cuando nosotros elegimos un nicho, siempre tiene que haber como un juego de variables. Esto a la gente le interesa mucho. El otro día en el entrenamiento gratuito había mucho interés. Que es bueno, siempre nosotros tenemos como 4 variables cuando definimos un nicho internamente. O sea, el equipo de coaches, ahí Pablito seguro estuvo trabajando con vos un montón. Que son como Sí, 4 grandes variables, que es la especificidad del problema concreto. O sea, qué tan concreto es el problema que vos trabajás. Que es esto de, bueno, el posicionamiento y la gestión son muy malas, ¿no? No saben cuánto vender, cómo proyectar, etcétera, y eso los estanca, sí, ¿no?, en crecimiento. La comunicación, el concepto. Después la persona o empresa concreta, ¿no? En este caso como empresas plant-based, ¿no?, que venden productos de ese tipo, también es muy específico.
Por otro lado, la promesa, que en este caso por ahora es un poco genérica, que es aumentar ventas, probablemente vos después con las estadísticas que vayas generando la vayas afinando bastante más. Claro. Y finalmente las herramientas, que en este caso por ahí no es como bastante 360 en tu caso, que tiene que ver con la parte de branding y comunicación, tiene que ver con un montón de cosas, la parte de gestión, la parte de etcétera, etcétera. Sí. Entonces la combinación de esas 4, como que nosotros siempre decimos que hay 2 que tienen que ser muy específicas o extremadamente específicas, por lo menos 2. Después las demás pueden ser un poquito más amplias, ¿no? Entonces, eso es nada, quería compartir como un poquito el método que nosotros tenemos para eso. Y después también, digo, y acá ya nos metemos si querés en esta parte de ventas que me parece súper interesante, pero fíjate cómo uno tiene, siempre nosotros decimos lo mismo, tenemos que avanzar para ver cuál es el próximo desafío, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poder como subir la próxima montaña para pararnos en ese pico y planificar lo que viene. Entonces, fíjate que nosotros, cuando vos llegaste, que estabas bastante en cero, dijimos, bueno, a ver, habías tenido un par de clientes, definimos desde ahí el nicho y la propuesta de valor, saliste a vender, y me acuerdo de haber hablado hace unos días con vos y decir, bueno, ahora que ya sabemos todo esto, que ya sabemos que tu embudo de venta funciona así, que ya sabemos que tu cliente necesita esto, que ese bueno, ajustemos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, quizás tenemos que podar un poco el servicio, por ahí definir mejor los límites para que sea más escalable, tenemos que mejorar el precio porque por ahí me parece que estás convirtiendo, o sea, le estás vendiendo demasiado en porcentajes, o sea, deberían poder pensarlo un poquito más y así. Entonces ir ajustando cosas como para ir escalando y ahí nos metemos, ¿no? ¿Cómo fue esos primeros procesos? Que ya mencionaste algo de Instagram, que entre paréntesis digo, fíjate qué interesante este testimonio también, cuántas veces nosotros tenemos que convencer a las personas de que todo el mundo está en Instagram. O sea, todo el mundo está en Instagram y tiene como un sistema de publicidad extremadamente efectivo. Hay mucha gente que dice, no, yo solo en LinkedIn porque es B2B. No es así. O sea, todo el mundo está en Instagram. Todo el mundo. Y tiene una... Digo, esto es bien de herramienta actual, eso qué sé yo, cambiará con el tiempo. Pero hoy, o sea, definitivamente la publicidad de Instagram es muchísimo más poderosa que cualquier otra, que la de Google, que la de LinkedIn, que la de lo que sea. O sea, no hay comparación. Sí. Bueno, ¿cómo fue esas primeras ventas, esas primeras experiencias ahí ya estando en la cancha? Perfecto. Y Marian, pará, recién tiraste una bomba que no la puedo dejar pasar, que hablaste de esto de qué tan alejado está la vocación con el hecho de ganar dinero. Y siempre fui, digamos, por mi familia, amigos, todos, siempre me han dicho como, che, tenés como una mente extraordinaria, pero ¿por qué no haces, digo, porque también, o sea, muchos confiaban, pero a la vez en ver errar una y otra vez, me decían, ¿por qué no? Bueno, hacelo porque te gusta, pero buscate un laburo fijo, viejo, o sea, dale, o sea, con la edad que tenés. Y yo en ese momento, en mi interior decía, por ejemplo, lo vuelvo a decir, o sea, agradecido a mi hermana, mi papá, mi pareja, mis amigos, qué más lindo sería de poder, de lo que estoy trabajando, alimentar en el futuro a mi familia, ayudar a los que más quiero, con lo que vos estás, como vos decís, con lo que me lleva tanta ansia desarrollar y con lo que también me hace trabajar, que digo, me despierto de ese entonces feliz en la mañana y digo, ya me tengo que meter y hacer esto, lo otro. Entonces quería como recalcar eso, que sí, o sea, es completamente posible y tiene que ser así para mí, digo, como que no podría ser de otra manera. Y bueno, perdón, me diré, pero quería... No, está buenísimo que lo destaques. Yo siempre digo, sí, una de las cosas que quiero dejarle a mis hijos, que lo tengo como bien anotadito, viste, como en mi misión personal, o sea, que a mis hijos, es una forma de decir, a mis hijos literalmente, pero también a toda la persona que quiera escuchar, es esto de decir, mirá, de vuelta, no tenés por qué elegir esto y realmente quiero que tengan como esa convicción de que en el área que ellos quieran, en el área, no haciendo lo que quieran, ¿no? Porque también si no está Claro. La cosa está del artista, que yo hago mi obra y deberían entenderme y comprarme. No funciona de esa manera. No. Pero, digo, a vos te gusta mucho la música, dentro del ambiente de la música, de la industria de la música, podés tener toda la abundancia económica que vos quieras. Toda la que vos quieras. Porque en todas las industrias tenés problemas suficientes para poder resolver. Y si vos sos bueno resolviendo esos problemas, vas a poder ganar todo el dinero que vos quieras. O sea, que tu ambición te lleve y que tengas ganas. Entonces,
digo, esa limitación, eso es, pero terrible, eso que acabas de decir, terrible, que es, bueno, haz lo que te gusta, pero buscate un laburo. Uy, Dios. No, fue Es durísimo. De hecho, terrible. este Pero proceso además, que perdón, te lo dice pasé, gente que te quiere. que piensan Ese que es es el lo mejor que te problema. puede estar diciendo. O sea, Claro, o sea, te lo dice gente que te quiere, ¿entendés? Ese es un gran problema. Bueno, de hecho, mira, yo siempre cuento la historia, que siempre me emociona mucho, de que cuando hubo un momento que a mí me estaba yendo muy mal con los negocios, por crisis económicas, malas decisiones, etcétera, yo tenía como más deuda, ¿entendés? O sea, por haber invertido mucho de lo que podía pagar, especialmente en pandemia. Yo tenía restaurantes en ese momento, o sea, te puedes imaginar, viste, perdía plata todo el tiempo. Y yo digo, en ese momento yo siempre tuve oportunidades en la empresa familiar, de mi familia, en la empresa familiar de mi sí, mujer, que no estaba alineado claramente a mi vocación o mismo no sé, gente que conozco de empresas y qué sé yo. Y siempre sí, tuve la posibilidad de ir por un sueldo, ¿entendés? O sea, la realidad. Y en ese momento más de fragilidad económica, ahora obviamente no, pero digo, en ese momento, yo sé que si mi mujer me hubiese dicho, pues ya teníamos 3 pibes en la pandemia, si me hubiese dicho, sí, che, me parece que tenés que buscarte un laburo, yo lo hubiese hecho, ¿entendés? O sea, porque estaba bien lo que me estaba diciendo, era lógico. claro. Ahora, yo siempre le agradezco, o sea, Pleno Emprendo existe porque ella me dijo, no, seguí intentando, ¿entendés? Entonces Claro. digo, eso siempre Nada, lo eso es una valoro. bendición. Exacto. Le O mando un saludo. sea, sí, ahí un saludo también. Porque sí, totalmente. A pesar de que las personas, digamos, acercadas tienen esta mezcla también, tienen sus emociones, ¿no? Che, yo creo en lo que vos estás haciendo, pero a la vez la historia y las repeticiones me dicen de que es otra vez, digo, otra vez disfrutándote, tratando de Ujú. hacer algo distinto, otra vez. Y como que de pronto yo, el corazón siempre todo me llamó a decir, no, es por acá. Evidentemente todo te va preparando para llegar a ese Ujú. lugar. Pero, pero bueno, digo, o sea, yo cuando empecé Pleno Emprende y que me meto en este tema de las ventas, ¿por qué para mí fue tan, digamos, directo y decir, sí, lo tengo que hacer así, el tema de la propuesta de valor y salir a vender? Porque yo cuando agendé una llamada, también porque un amigo que ahí le mando saludos también a Mariano, está en Pleno Emprendo, como vos, Marian, pero otro Mariano. ¿Cuál? ¿Qué Este, Mariano? Ah, Mariano Parapar, está sí. con un, sí. Y bueno, yo en ese momento agarré y fui a agendar la llamada y cuando yo vi, digamos, los filtros de cuánto está dispuesto a invertir, yo puse, o sea, sin miedo, pero te digo la verdad, Marian, tenía deudas, ya estaba debajo de $2.500 de deudas, no tenía plata, volví con gusto, volví a vivir con mi viejo, pero digo, también un re sacrificio para él. Y mi viejo me prestó un palo y medio, mi hermano, la empresa, o sea, con todo para pagar en cuotas Pleno Emprendo. ¿Pero por qué? Porque yo creí y lo que me estaban planteando me parecía recontra lógico. Dije, yo tengo que hacer esto sí o sí. Entonces eso me ayudó, digamos, en el momento de estructurar y que Pablito me dijo, che, bueno, Claudito, vamos allá afuera, salgamos a la cancha con todo lo que vos sabés hacer, a transformarle la vida a un cliente. Y él me explicó, digamos, o sea, mentalizate, no salís a vender, no sos un comerciante, salís a aportar valor. Y las personas cuanto más valor perciban, más felices se van a sentir de pagarte. Entonces, en ese entonces, cuando fue el momento de salir, que esta publicidad que contaba que puse a Mm. correr 10 días, fue increíble porque yo, o sea, tenía una mezcla de irme a dormir. Igual digo, había pasado re poco, pero era el segundo o tercer mes de Pleno Emprendo y decía, che, loco, o sea, tengo que mover esto porque yo, digamos, ya no sé para dónde apuntar. Yo mismo me decía, dormí tranquilo, ¿viste? Y sucedió de que con estos 10 días de publicidad que se pusieron a correr, se agendaron 11 llamadas. Eh, Como que hubo gente que empezó a llegar a las redes. Hoy día, digo, mi Instagram ahí, Creadores de Alimentos, tiene 2.000 seguidores nada más. En ese entonces tenía 1.100 y me sacaron para hacer llamadas personas que ni siquiera me habían agregado al Instagram.
Y yo en ese entonces charlaba, ¿no? Le contaba a los conocidos y me decían, ojo, ¿no será? ¿Quién puede ser que te esté comunicando? Ojo que está lleno de gente que quiere estafar, tranquilo, porque viste. Entonces, La desconfianza de la gente no tiene límite, boludo. No tiene límite, No es tiene límite. impresionante. Y todo lo contrario, de esas 11 llamadas que surgieron, te digo, en estos 10 días, salieron todos los primeros clientes. Y en ese entonces, cuando empezó a haber un cliente, le dije, Pablito, un cliente. Y dijo, vamos todavía. Al otro día le dije, otro cliente. Al tercer día salieron 2 más y me dijo, no, listo, claro. Me dijo, Subí y los yo en ese precios. entonces, claro, eso mismo, me dijo, Exacto. eso mismo, como subir los precios, ahora tenés que analizar todo lo que va a venir, porque tu propuesta es específica, pero vas a ver que vas a tener que, como vos decías, Marian, podar, o sea, como tenemos un esquema que es para podar, estructurar el servicio, y entrarías en la parte que ya es escalado, ¿no? Como decía Marian, esto de la maquinita de ventas, y yo por dentro decía, pero yo estoy en la maquinita de ventas, no lo podía creer, ¿viste? Eh, y fue increíble, porque yo lo dije en las reuniones grupales, es increíble cómo ayer no me podía dormir de los nervios que tenía y al otro día me fui llorando a dormir, mi viejo sonriendo, mi hermano sonriendo, mi pareja, todos felices de la vida diciendo, sí, Claudio, viste, vos podías, dale, ahora romperla. Entonces, como que eso me garantizó de que, che, bueno, sí, algo se destrabó que estoy esperando tengo 34 años, estoy esperando hace 33 años de mi vida que se destrabe algo que se destrabó. Y como vos decías, como esa celda, esa reja siempre estuvo abierta, o sea, era agarrar y decir, che, pará, pero ¿por qué estoy dentro de una reja? Entonces, bueno, entonces se podría decir que en este proceso de salir a vender también empecé a afinar un poco, digamos, la venta. En principio estaba muy nervioso, y en principio era tratar de explicar tantas cosas que estoy haciendo a la persona, la abrumaba. Entonces, bueno, ahí va. Sí, el coach de Lucho, que es un genio de la vida, vio las grabaciones de venta y me dijo, bueno, mirá, me fue explicando, vos lo que tenés que hacer es aportar valor, siempre aportar valor y olvidarte de la venta. Es decir, si esa persona, hasta inclusive le puedo decir, digamos, si no es conmigo es con otro, pero por favor hace esto para cambiar porque si no vas a estar mal. Entonces me Esa dijo, ya la uso no mucho. tengas miedo. Esa la uso mucho. La uso mucho, pero porque me sale muy natural. O sea, como decir, mirá, y se lo transmito mucho también al equipo de ventas de Pleno Emprendo, porque es sacarte de encima la presión de tener que vender y poder como decirle con toda la convicción que uno verdaderamente tiene del cambio que tiene que hacer la persona. Entonces, yo muchas veces digo, mirá, no me importa si con Pleno Emprendo o con el que vos elijas, no me interesa. Pero por eso, por favor, haz este cambio, porque si no, van a pasar 10 años, vas a estar, ojalá igual, vas a estar peor y te vas a perder de un crecimiento de abundancia económica, de posicionarte como referente y de hacer un impacto positivo gigante en los próximos años. Entonces, por Dios, haz este cambio. No puede ser que sigas como en esta, ¿entendés? Entonces, bueno, lo mismo te debe pasar a vos, que vos ves gente que decís, no, tu producto es espectacular, o sea, esto podría como tener un impacto gigante en un montón de personas. Y estás ahí con tus problemas, enrollado en tus preocupaciones de siempre, con paradigmas que no te están ayudando. Tipo, acá tocamos 2 o 3 piecitas y en un año esto es como un punto de inflexión donde va a ser un antes y un después. O sea, no podés no hacerlo. De vuelta, me querés contratar, yo encantado de la vida, pero por favor hacelo, ¿entendés? Claro. Esa es para mí como la mejor venta que puedes tener, ¿no? O sea... porque después es cuestión de que la persona, si querés, bueno, te elija o esté en el momento correcto o lo que sea. Pero está como muy claro que vos sos un puente de transformación entre su situación actual y la que quiere, ¿no? O sea, creo que ese es, si querés, como es lo que uno tiene que poder mostrar con mucha claridad y contundencia en ese momento de venta, ¿no? Recién quería hacer un comentario también, porque me parece súper interesante que las personas que están escuchando lo tengan en cuenta. Vos estás como hablando muy bien de la publicidad, decís, che, prendí la campaña, tuve X cantidad de llamadas de gente que no me conocía, no sé qué. A ver, 2 cosas. Digo, la publicidad, si es el momento adecuado y no la tenés prendida, estás perdiendo plata.
pero si no es el momento adecuado y la tenés prendida, también vas a perder plata, ¿no? Claro. O sea, tenemos que entender que la publicidad viene, si querés, a impulsar algo y a multiplicar algo que ya existe, no viene a crear nada, ¿sí? O sea, la publicidad, el equipo de trabajo, la tecnología, el código, son como palancas, ¿no? O sea, son multiplicadores de lo que ya existe. Si vos no hubieses hecho un trabajo de elección de nicho, de discernimiento sobre cuál es tu propuesta de valor, sobre cuál es tu promesa, todo lo que venimos hablando en esta entrevista. Sí. De hecho, de tener la comisión, de querer tener ingresos independientes, etcétera, o sea, hasta más atrás si querés. Claro. Esa publicidad no hubiese funcionado. No hubiese funcionado. O por ahí, no sé, ponele que digas, hago branding para empresas veganas, ¿viste? Como, qué sé yo, por ahí que no estaba tan... Qué sé yo, por ahí vendés un par y ya decís, sí, pero compito, termino siendo freelance, ¿entendés? Como... Entonces, tiene que estar como muy, muy alineado todo eso. De hecho, nosotros, el primer mes del programa, que fue todo lo que vos relataste, nos salimos a hacer publicidad de una. Nosotros estamos un mes casi hasta poner el primer dólar en publicidad, metiéndole a fondo a lo que es, cuál es el nicho, la problemática, o sea, alineando todo para decir, bueno, ok, ahora sí, metámosle. Y como decíamos recién, y una vez que le metés, y fíjate que vos en 2-3 días ya validaste eso, dijimos, bueno, aumenta el precio y tenemos que revisar todo esto. O sea, hay que ir haciendo como ajustes permanentes, ¿no? Y después te quería preguntar, digo, específicamente cómo es hoy el proceso. O sea, vos ponés publicidad, esa persona te escribe o se agenda, tenés la llamada. ¿Cómo es más o menos, cómo planteás esa llamada? ¿Cómo es que empezás a trabajar? Perfecto. Bueno, hoy en día la estructura que estoy teniendo es, en base a estas publicidades, sucede de que me empiezan a poner en Instagram o me gusta o comentan con el cierre de llamado a la acción, no sé, valor. Entonces yo a las personas me ponen me gusta, persona que me pone valor o persona que me agrega, hago prospección. O sea, hoy por día promedio estoy entre 40 a 50 personas que estoy prospectando todos los días. Aproximadamente me están, de esas 30 o 40, podría decir que 5 o 6 me están contestando, con las cuales mantengo una charla como si fuese con un familiar, con un amigo, tratando de entender un poco. Sí, la primera pregunta es muy específica, solamente digo bienvenido, estoy conociendo a mi comunidad, tenés un producto alimenticio, vi que te interesaba cómo aportar valor en tu empresa, etcétera. Bueno, el que me contesta empiezo a charlar para tratar de generar una real afinidad, porque la verdad es que me encanta también hacer nuevas amistades. Y llegado el momento en el cual con preguntas lo voy llevando a que profundice, yo por mensajes digo, mirá, lo que me estás contando es bastante profundo y como puede perder mucho valor en texto, te invito a hacer una llamada, una asesoría gratuita. Y la verdad es que de ahí voy a saber si te puedo ayudar. Si no te puedo ayudar, te voy a dar el mayor valor que pueda para que vos solo puedas activarlo y buscar a quien corresponde. Y hasta ahora, digamos, de los que llegaron a esa instancia en la que le paso el link, quizás se olvidaron, que después, ahora voy al otro punto, pero todos agendan. O sea, sucedió de que hay personas que se olvidan y después hago, como dice Noé, hagan el seguimiento. Entonces, yo hoy prospecto 40, mañana hago el seguimiento de los de ayer que leyeron pero no me contestaron y después arranco con los nuevos 40. Y no cuento los que ponen me gusta, estos los dejo al último, y los que ponen valor, es muy raro, pero los que comentan valor casi nunca me contestan. O sea, me contestan los que me agregan o los que ponen me gusta. Y entonces, bueno, hasta ese punto, cuando vamos a hacer una llamada, antes de la llamada, yo les mando un video que les doy la bienvenida a esta llamada, pero que sería importante que antes de la llamada se relajen, pero que se propongan ser sinceros con ellos mismos. Si están buscando solamente una agencia, alguien que lo haga por ellos, o salvarse las papas, prefiero de que cancelen la llamada. Pero que si están realmente con convicción de transformar su empresa en los aspectos que ellos tengan como objetivo, entonces que son bienvenidos. Y ha llegado, digamos, a las llamadas
bastantes personas me dicen, che, me remotivó ese video y las cosas que vos venís diciendo resuenan un montón porque como que siento que vas a cuidar mi proyecto, ¿entendés? Como es un producto que viene de agricultura orgánica, agroecológica, viene de mi abuelo. Hay una persona que se encontró inclusive una receta en un pasaporte del año 1900 y pico y la está haciendo y le está yendo bien. Entonces, como que necesitan ese amor y cuidado. Y en la llamada, la verdad es que me distiendo mucho, o sea, como romper un poco ahí el hielo contando mi historia, y porque le suena raro qué es lo que hago y por qué estoy haciendo esto, porque también es muy extraño que me dicen, che, vos haces la gráfica. No, yo no hago gráfica, digamos. Ayuda a traducir en comunicación, pero primero tenemos que estructurar eh, todo lo que es tu esencia empresarial. Y el branding cruza muchos aspectos, digamos, no solamente la parte gráfica, y después recién saber cómo salir a vender, qué precio ponerle. Pero si en el medio vos te das cuenta, tenés, no sé, empleados en negro, los tratás mal, digo, aunque no quisieses, estás haciendo un branding que va a llegar a la gente y no vas a tener el éxito que querés. Y eso debo aclarar que lo hablé en un video y Andy Stallman, que quizás que para el que es muy de nicho lo sabe, me puso me gusta y compartimos unas palabras, que como que me aportó mucho valor de decir esto a la gente, ¿no? Esta transformación que vamos a hacer, necesitas registrar la marca, la registramos. Necesitas rótulos, los hacemos. Vamos a hacer el ADN de tu marca para después la podamos traducir a lo que es comunicación, y te voy a enseñar cómo mejorar el Instagram, cómo comunicar, contactar a creadores de contenido, darle un manual de comunicación, hasta saber cómo hacer los pasos si querés registrar tu industria. Ahí sí, a qué profesional deberías acudir y estar preparado. El flujograma, digamos, prospección de venta. No sé, son tantas cosas que lo que hago en las llamadas, como para no marear, solamente toco esto como aprendimos en Pleno Emprendo, la oferta de valor mediante fases y etapas, en las cuales encontramos, digamos, ese cuello botella actual, que puede ser solo la comunicación dentro de la empresa, quizás algo muy pequeño o muchas cosas, y después ponemos objetivos, estrategias, charladas. A ver, vos te ves cuánto querés vender de acá a un año, y la mayoría no lo sabe o no sabe cómo hacerlo. Entonces, por eso yo no prometo aumento de ventas en cuanto a rentabilidad por ahora, digamos, de cuánto porcentaje vas a aumentar, sino de organización para que vos puedas estar seguro de dónde poner la platita que necesitas poner. Y bueno, entonces generalmente el principio confundía bastante, porque me decían, no, yo ya tengo diseñadores, creo que esto, no, contador ya tengo. Y bueno, como tratando de ir de día a día a afinar la propuesta, me di cuenta que no era necesario que el cliente sepa tanto. Porque lo que él estaba buscando era lo que yo le estaba comunicando. Que era cómo hacer que las personas perciban el valor de lo que es la esencia de tu producto, de la empresa. Entonces, ahí es como que fue mucho más sencillo decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Y bueno, mi objetivo es poder, estoy hecho un desastre y quiero que la gente perciba lo que hago, me cuesta un montón. Pero buenísimo, entonces lo que vamos a hacer es trabajar esto, esto y esto. ¿Te resuena? Sí, me resuena. Buenísimo. ¿Querés empezar? Sí, me encantaría empezar. Entonces, desde ese entonces es como que entendí de que sí hay algo en común. Después, ahora estoy en el proceso de cómo estructurar de acá hacia adelante. Quizás se diría una entrega de servicio mejor, con más contenido, con más fuerza en todos los ejes. Pero hasta ahí y hasta la última vez que charlamos, que me recomendaste estrategias para poder, en la etapa en la que me encuentro ahora, estoy viendo muchas nuevas cosas, inclusive ahora que estamos charlando, Marian, que nunca pasaba, se me agendaron 2 llamadas más. Wow, o sea, bueno, me ahí probablemente, digo, igual esto primero quería decir algo que me parece súper interesante, que tiene que ver con cómo primero volumen, después ajustes. O sea, pero siempre primero volumen, porque si no, no tenemos para ajustar, no tenemos información suficiente. Y esto es transversal a todo, ¿eh? O sea, para el contenido, para las agendas, para las ventas, para los clientes y el servicio, para todo. Para todo, primero volumen y después ajustamos, ¿viste? Entonces, fíjate esto, ¿no? Que vos naturalmente, ¿no? Decís tipo,
No, sí, empecé a prospectar, entonces toco 50 puertas por día. Bueno, o sea, 50 puertas por día es un montón, ¿entendés? Claro. Entonces, eso, o sea, es un factor, pero que está en el 100% de las personas que tienen éxito. O sea, que no le tienen miedo al volumen. Que no le tienen miedo al volumen. Nosotros, lamentablemente, cada tanto nos toca a personas que por ahí pasa el tiempo y no lo comprenden, ¿viste? Y por ahí dicen, no, esto no está funcionando. Y decimos, bueno, ¿y cuánto hiciste? No, mandé 10 mensajes en el mes. No sabes si funciona. No sabes si funciona. Claro. O sea, nosotros tampoco, no sabemos si funciona. Entonces, es muy probable que vos exactamente, o sea, con el mismo nicho, mismo conocimiento, todo calcado, pero que tu acción hubiese sido 10 por semana en vez de 50 por día, y por ahí no funcionaba. O sea, y vos decías, Claro. che, no está funcionando. Sí, no es que no está funcionando, lo que pasa es que no le estás dando como volumen a la cuestión. Y lo interesante de esto es que probablemente no estés mandando 50 mensajes durante mucho tiempo más, por infinidad de cosas. Primero porque, bueno, en el caso del setting, si querés lo puedes delegar fácilmente, por lo menos los inicios. Sí. Después, si tengo 10 llamadas por semana, pues sí, bueno, genial, hoy. No hace falta que después las tengas las 10 por semana porque le vas a ir preguntando cosas y ya conoces ciertos patrones que aprendiste de tener muchas. O sea, eso es importante. Que aprendiste de tener muchas y ya decir, no, mira, si tiene menos de 5 empleados o factura menos de $10.000 por mes, ni tengo la llamada porque ya sé que no le vendo. Bueno, genial, ahí ya volaste el 70% de la llamada. Claro. Perfecto, está genial eso. Pero, de alguna manera, para poder llegar a esas conclusiones asertivas, que no existe un manual para esto, no es que nosotros te podemos decir, no, ya filtralo de esta manera, o hace esto, o hace lo otro. O sea, siempre te basas en el método, o sea, de cuál es la lógica, pero después la información específica es la tuya. Yo, por ejemplo, te estoy diciendo 5 empleados y $10.000 porque puede llegar a hacer eso. Ahora, por ahí, vos te das cuenta que no, que en realidad tiene que ver con que son, no sé, empresas que tienen tal trayectoria, o tanto cantidad de productos, o que están en cadenas, o no sé qué cosa. O sea, no lo sé. Claro. Entonces, eso de alguna manera lo tenés que saber vos. Y la única manera de saberlo es con horas de vuelo, o sea, con volumen de información. Si no, no lo puedes saber. Es así, no hay otro. Que en eso me encuentro y recuerdo cuando en el principio decía esto, a ver, primero volumen, después mejorarlo, después mejorar el sistema y recién por último nuevo. Yo siempre fui una persona que siempre hago nuevo, siempre nuevos cursos, siempre nueva capacitación. Y de pronto esto, cuando el otro día hablaba con un amigo, me dijo, che, para llegar a las primeras ventas, ¿cuántas puertas tocaste? Y le dije, y para las primeras fueron más o menos 600 puertas. ¿Qué? Me dijo, o sea, no le entraba en la cabeza. Y yo agarré y dije, ¿para cuándo sucedió eso? Claro. Pero es real de que base en las llamadas, ahora me voy dando cuenta de patrones en común y entiendo que todavía estoy aprendiendo, porque estoy hace muy poco con este proceso, pero me estoy dando cuenta que ahora lo que vos decís, después de un tiempo estoy seguro voy a saber, che, entonces esto, no hay duda. Pero y ya me estoy dando cuenta de lo que vos la anterior vez me decías sobre primero, en mi caso, por ejemplo, primero setting, porque ahora estoy, como mi servicio es tan integral, me doy cuenta que, che, pará, es laburo y el setting, o sea, que ahora lo estoy pudiendo hacer y lo voy a seguir, no lo sé, no sé cuánto tiempo más, pero me doy cuenta de que, estar ahora ya con 40, 50 por día, contestar, que las llamadas, que después le mando el link, que después le pregunto si le llegó, ¿viste? Es como que ahora estoy viendo otra etapa del negocio que me hace entrar a una cuestión de, che, tengo que saber en más cantidad de personas, más rápido, para poder estructurar rápidamente, digamos, como que siento eso más a lo que Pero fíjate que estás en un momento donde vos ya sabes cómo fíjate que vos antes lo describiste perfectamente. Le haces esta pregunta, cuando te devuelve esto, vos le decís tal cosa, cuando te invitas a profundizar, o sea, lo tenés estructurado, sabes cómo hacerlo, entonces lo tenés metodologizado para poder delegarlo. Además, estás teniendo las ventas para poder pagarle a esa persona sin ningún problema. Con lo cual, digo, claro, estás en la situación para decir, bueno, listo, lo empiezo a hacer. Y tampoco es que vos le tirás encima la tarea, sino que simplemente empieza por lo más simple, que son, por ejemplo, las aperturas, después se va animando un poquito más y así vas como armando tu equipo. O sea, funciona de esa manera. Digo claro, pero es claro lo que decís, pero sí, me genera como un dale. Claro. Lo que pasa es que, a ver, termina siendo así y lo lindo de este tipo de asesorías, o sea, como la nuestra hacia vos, como vos hacia tus clientes,
es esto de haber repetido tantas veces el proceso que vos ves con absoluta claridad lo que sucede, o sea, cuál es el próximo paso, y por ahí para la otra persona es como una gran iluminación, porque por ahí, viste, vos decís, ay, no sé cómo voy a resolver esto, y yo te digo, che, así, nada, claro, tipo, bueno, voy y lo hago, viste, entonces eso para mí como es el gran valor de todo esto. Bueno, Claudio, a ver, ya dándole un cierre que me parece que le pegamos la vuelta a las cosas más importantes, y la verdad que ya te agradezco un montón todo tu testimonio también, y de cómo también estás contando ahí la parte más vulnerable de tu historia, y me parece que va a haber mucha gente que le encuentre muchísimo valor. Te pregunto dos cositas, una muy simple, que es dónde te encuentran en Instagram, me imagino que es tu lugar predilecto, y también algo un poquito más complejo, que es qué le dirías a una persona que está, ¿no? Como con una vocación muy clara por algo, con un conocimiento, si querés, con un background académico, ¿no? Pero con un conocimiento profundo, y que sabe que hay algo ahí para poder vivir muy bien de lo suyo, pero no termina de animarse o no termina de entender cómo es esos primeros pasos, ¿no? Bueno, vuelvo a decir gracias a vos, Marian, y a todo el equipo, y esta oportunidad es también para mí impresionante. Queda como ahí una hoja en blanco, que estaba en blanco, que ahora la escribí, que me pone muy feliz. Y bueno, me encuentran en las redes como creadores de alimentos, todo junto, o como Claudio Blach, de corta LACH, digo, porque es yugoslavo y es muy difícil escribirlo. Ahora, sobre esta pregunta que me haces, yo creo que principalmente tiene que ver con, a ver, esa persona, digamos, que tiene la certeza que algo hay y que algo debería ser. Para mí no hay otra cosa, o lo puedo resumir absolutamente, en que no hay otra cosa, la convicción. Digo, la convicción de que si en el corazón tiene un llamado a que tiene que ser una transformación, es una regla de tres simple. Si no arriesga, no va a poder encontrar. Porque la verdad es que si, para que se pueda abrir esa puerta, que se pueda dar ese espacio, uno tiene que hacer el doble de lo que venía haciendo, y tiene que hacer el doble de esfuerzo para darse cuenta de dónde estaba la herramienta. Pero como vos decías, están las herramientas. Pero creo que principalmente yo lo resumo todo en convicción, y el segundo aspecto que para mí es la honestidad. Digo, con esos dos principios para mí de convicción y honestidad no puede fallar. O sea, nada puede malir sal, como decían. Como que no, para mí, si me preguntás hoy, no hay otra, porque después podría decirte las herramientas, el concepto, bueno, pero todo eso viene para mí de tener convicción, no frenar, y después digo de esto de la honestidad, porque sucede que en esto nuevo se cruzan muchos pensamientos, se cruzan varias posibilidades de hacer cosas, que quizás no serían como vos las venías planeando, pero para mí seguir haciendo más de lo mismo de antes, es tener convicción y seguir empujando. No sé, María, que más que eso podría decir, digo, No, resumo mi vida para mí en eso. Me encanta la simpleza con lo que le decís, y totalmente. Son cosas que hoy en día, de vuelta, la complejidad no está muy bien, como estoy muy alineado a tu mensaje de que la complejidad no está en el hecho de la información sobre cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, eso es simplemente buscar una persona que se dedique a- a acompañar en esa transformación que vos querés recorrer, en ese camino, y simplemente estar cerca, ya sea de forma gratuita con sus contenidos, o pagándole para una mentoría si querés acelerar los procesos. Digo, eso está dado. Pero bueno, del otro lado, yo le digo determinación, ¿no? Esta convicción, tal cual vos decís, Sí. para mí es como, sí, como esta grit, como sí, eso, determinación, ¿no? Como eh, el básicamente entender que uno le salga o no le salga las cosas, tiene que seguir haciendo las acciones claves. Y es un mensaje que yo me encuentro todo el tiempo diciéndolo, más que nada en el equipo interno de trabajo, pero porque hoy mi trabajo es estar con el equipo principalmente. Y lo que más les digo es, miren chicos, esto, por más que no tengamos los resultados hoy que estamos buscando, lo único que puede ser, estamos bien, y lo único que puede salir mal
es que nos desmotivemos tanto que dejemos de hacer las acciones necesarias para que eso suceda. O sea, el único motivo por el cual puede salir mal esto es que dejemos de hacer las acciones necesarias para que esto salga bien. Si nosotros nos mantenemos en ese camino con disciplina y determinación, no hay forma de que no salga. Puede tardar más o puede tardar menos, pero si nosotros vamos ajustando en el camino y sabemos cuál es nuestro norte, las cosas pasan. Y por suerte, estos últimos años tengo como mucha experiencia de ver esos procesos. Como uno, viste, como esta curva de uno empieza con entusiasmo, se empieza a encontrar con las primeras frustraciones y además en ese momento se está esforzando un montón. Entonces, de hecho, nosotros le decimos como el valle de la muerte, ¿viste? Como que pasa a muchas personas, donde empiezan, ya están cansados por lo que están haciendo y todavía no vinieron los resultados. O sea, ahí tenés como un valle que hay que superar. Y hay gente que no lo supera, que deja de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, como que deja de hacer las cosas que tiene que hacer y obviamente nunca llegan los resultados, no porque no iban a llegar o porque está haciendo las cosas mal, sino porque deja de hacer lo que hay que hacer. Entonces, si uno se mantiene en esa búsqueda, las cosas llegan, ¿no? Y ahí es cuando las cosas se empiezan a poner más fáciles porque más allá del esfuerzo que seguimos haciendo, lo hacemos con feedback positivo, con resultados, etc. Entonces ahí empieza como a caminar todo otra vez. Bueno, Claudio. Perdón, sí, claro. ¿Te puedo tirar una? Cuando decís esto de hacer el esfuerzo o determinación, también tiene que ver para mí esto como un mensaje a esas personas que también han tenido problemas de salud, tantos temas. Digo, no importa lo que se diga o lo que el otro pueda opinar, sino que es, a ver, yo no quise formar el club de las 5 a.m., jamás leí el libro tampoco, sinceramente, pero me despierto todos los días a las 5:30 para hacer todo este trabajo. Pero simplemente porque lo quiero hacer bien. Tampoco es que estoy en el club o sea, no quiero formar parte, no es que elegí formar parte del agua fría y todo, pero no es que uno lo hace, digo, porque uno después lo relaciona con, estos son los que... Pero la realidad es que lo hago porque todo, si me suma a mí, a estar bien de salud, a cumplir lo que yo quiero hacer, y bueno, es que es por ahí. Ahora, yo después no es que agarro y le digo a la gente que entra con los alimentos, a ver, hace esto. Pero sí, totalmente, Marian, quería como ese mensaje. No, está buenísimo eso, y yo siempre lo digo. A ver, yo me salí de si querés, como intencionalmente de ese enfoque hace ya mucho tiempo, porque empezaba a ver que había gente que lo usaba mal, esto de ese tipo de hábitos, ¿no? Un poco extremos. Pero, a ver, yo siempre hice todo. Tengo toda la ropa igual y combinable para no gastar tiempo en eso. Tengo que la ducha fría, que el entrenamiento de fuerza, que los 10.000 pasos, que no sé qué. Yo tengo un millón de innegociables, de que la meditación, que esto, que yo. Pero digo, lo que pasa es que como yo hablo de ganar plata con los conocimientos, vos también, de tener una empresa en crecimiento y qué sé yo, vos sabés que eso es algo que favorece un montón, pero no es el centro del asunto. El centro del asunto es, en este caso, para mí, lo que digo, aportar mucho valor y aprender a capturarlo, y en ese intercambio no importa a qué hora te levantás. Realmente no importa. Ahora, pues sí, bueno, para poder lograr aportar tanto valor y ser disciplinado, etcétera, etcétera. ¿Está bueno levantarse temprano? Sí. ¿Está bueno comer bien? Sí. ¿Está bueno? Sí, está buenísimo. Pero no es por eso que uno va a tener resultados. No es por eso. No, claro. Es algo que ayuda, obviamente, y está genial, pero hay que darle su lugar, ¿viste? No es que si haces burpees a la mañana vas a ganar mucha plata. Ni en pedo. No. Ni en pedo. No tiene nada que ver. O sea, hacelo, pero hacelo por los motivos correctos, por un tema de estar mejor de salud, si querés. Pero no lo hagas para ganar dinero. Eso es otra cosa. Que está relacionado, pero... Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Vamos a dejar de grabar. Gracias a vos, Mari. Gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.